12 de septiembre continuamos en Radio Análisis y cuando son las 8:37 vamos inmediatamente al panel. Hartas cosas que conversar. Saludamos a esta hora a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montse. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, y muy contentos de tener a nuestros panelistas para empezar luego con este diálogo plural como el de cada mañana. En primer lugar vamos a saludar desde la distancia virtual, pero desde la cercanía humana, a la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus. ¿Cómo estás, Alejandra? Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, un gusto de volver a estar conversando con ustedes y un gusto compartir este espacio con Pablo. Claro, y saludar también a Pablo Tolosa, abogado, exgobernador intendente, integró también la Convención Constitucional, militante de la UDI. Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación y compartir un panel con Alejandra. Sí, bueno, panel de abogados. Panel de abogados, claro. Que además es muy pertinente para los temas que vamos a abordar, que son los mismos temas que hemos estado analizando las últimas semanas. Y quiero partir con, a propósito también de la conversación que tenías tú, Pato, más temprano con Cristian Riego, ¿no? El tema de las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema pareciera que se ha desordenado un poco, ¿no? Por no decir la palabra chacreado, que podría ser también. Partió con la situación de la ministra Vivanco, donde hay un consenso transversal, pero luego se agregaron otros nombres. Está el de Sergio Muñoz, ¿no? El de Jean-Pierre Matus, donde ahí también hay más consenso. Incluso Mario Carroza, ¿no? Por parte de la diputada Camila Flores, que parece que eso no va a flotar mucho. ¿Cómo ven esto desde estas acciones, ¿no? Desde la Cámara de Diputados, respecto de estos nombres? ¿Creen que son pertinentes o no? Lo explicaba también Cristian Riego. ¿Cuál es la posibilidad de que esto pueda, más allá de las correlaciones de fuerza en términos estrictamente jurídicos, ¿no? Uh-huh. Y lo decía también el ministro de Justicia hace un par de días. Pablo, ¿cómo lo ves? A ver, yo creo que, en primer lugar, tal como decías tú, la acusación son tres. Lo último que se dijo es que al final iban a presentar tres liberos acusatorios distintos. Estaban tratando de llegar a algún acuerdo, porque es bastante impresentable presentar tres acusaciones distintas sobre las mismas personas. Porque yo tenía entendido que respecto específicamente a Ángela Vivanco hay sí un consenso general, y por tanto esa debiese no tener problema en pasar. Respecto al caso del ministro Matus, la UDI, por lo menos, yo sé que se estaba plegando a la que había redactado la Democracia Cristiana, que había sido como la primera, porque la verdad que la primera que salió fue la de Matus. Esa fue la primera y que al principio no tuvo mucho piso, siendo sincero. Posteriormente sale el fin de semana lo de Ángela Vivanco y ahí renacen esta. Y la tercera es una situación que es la del ministro, en este caso, que es se me fue el nombre. Sergio Muñoz. Tuve toda la semana pasada con Sergio Muñoz alegando en el Chiseloía todos los días. Yo creo que por eso fue. Y en el caso de Sergio Muñoz, que son específicamente sobre situaciones que no específicamente del caso Audios, sino que son situaciones anteriores al tema. Ahora, también puede caer dentro del caso Audio, porque una de las, entre comillas, aristas del tema de Ángela Vivanco, que es el juicio con los Bielorrusos y Codelco, también Muñoz en una de las tantas resoluciones participa de aquellas resoluciones cuando, si no mal recuerdo, y lo leí por ahí, se acoge un recurso de protección, que también habría firmado en ese caso, porque en uno el fallo es 4-1 y en otro 5-0. Y en el 5-0 Muñoz también habría firmado esa resolución. Así que yo creo que son, como dicen los peritos de noticias en desarrollo, que se van a ver a la vuelta del 18. Y yo creo que sacando la relación de fuerza es muy factible que las tres pasen. Ahora, eso te genera un problema también, porque hay entre comillas, 3 ministros de la Suprema suspendidos. Ya hay vacancias de 2, es decir, ya la Corte Suprema te va a quedar un tercio. Antes comentábamos la situación de
de la política en Latinoamérica. En Argentina, la Corte Federal actualmente tiene uno menos, y que son 5, vamos en 4, porque la verdad es que no se han podido poner de acuerdo en Argentina a nombrar al quinto. Y hay uno que se va este año, jubila, por tanto también va a quedar súper coja. Nos está pasando muy parecido, hay que tener todo ojo en eso. Sí. Alejandra, citando a Riego, ya que lo citaba Monse, y repitiendo lo que ella decía, que estamos entre abogados, Riego nos prevenía o nos recordaba, Cristian, que si bien una acusación constitucional tiene todas las formalidades de un proceso de carácter jurídico, es en el fondo un proceso de carácter político, ¿no? Y que ahí es donde radicaba el problema. Y bueno, en la argumentación de él, académica, por cierto, eso no la convierte en irrefutable, hay distintos niveles de fundamento para las personas que están siendo mencionadas, y más o menos en la línea de lo que planteaba Monse, él señalaba que en el caso de Sergio Muñoz. De Ángela Vivanco. Perdón, estamos cerca del 18. ¿No? Sí, estoy a pocos días de salir de vacaciones, así que mi cabeza se está distrayendo. En el caso de Ángela Vivanco es más o menos evidente. En el caso de Jean-Pierre Matos, dice él, hasta donde se conoce hasta ahora, no se ve muy claro. La opinión de Riego es que podría haber imprudencias, podría haber faltas a la ética, pero no necesariamente causales de destitución, y que en el caso de Muñoz era todavía menos claro, porque si las críticas eran por eventualmente el proceder de la hija, ¿por qué no partir por la hija en vez de partir por el papá, ¿no? Pero bueno, ese es el argumento que da Cristian Riego. Pero a donde quería apuntar, Alejandra, tú que eres abogada pero al mismo tiempo eres dirigente política, es que se corre el riesgo de que este proceso finalmente termine siendo contaminado, no sé si es la palabra, por las preferencias políticas de los parlamentarios, y que no necesariamente se falle en mérito, ¿no? ¿Cómo estás viendo este escenario que se empieza a fraguar? Patricio, tiendo a compartir esa preocupación que tú has manifestado al final, que partimos con el escándalo desatado a propósito de los audios respecto de la Corte Suprema, porque afecta a un poder del Estado. Sí, yo creo que no hay que minimizar ni ponerle adjetivos. Afecta a un poder del Estado, a un poder esencial para el Estado de Derecho, para el equilibrio, y la percepción ciudadana, que se afecta a la autonomía, la imparcialidad, la igualdad ante la ley, puede generar temas complejos en una democracia como la nuestra, o una democracia como cualquiera, digamos, pero en definitiva una democracia que requiere permanente fortalecimiento. En consecuencia, a mí me parece que abordar el tema de la afectación de eventuales hechos que pueden revestir caracteres, todo esto lo digo porque soy abogado, revestir caracteres de delito, o eventuales hechos de corrupción, etcétera, debe ser abordado con una seriedad, una profundidad y un compromiso jurídico, honesto y ético por todos los intervinientes y por todas las fuerzas políticas. En consecuencia, cuando empezamos a analizar el caso de Ángela Vivanco este domingo, que pasó y que éramos todos escandalizados a medida que íbamos leyendo las distintas aristas. Segundo, con ciertos grados de inquietud respecto a la decisión que tomaría la Corte Suprema cuando se cita al Pleno, a saber si efectivamente las medidas que iba a adoptar iban a ser claras y en un sentido concreto. Y después de eso empieza a agrandarse, y ya no es solo la ministra Vivanco, como bien dice Pablo, del ministro Matus ya se había señalado la posibilidad de ser sometido a una acusación constitucional, pero se suman, además empiezan a sumarse otros ministros, que de una u otra manera tiende a ser leído desde el mundo del derecho, desde la ciudadanía, como con ciertos grados de empate. Y es tan grave, Patricio, tan grave a mi juicio, Montserrat, lo que está ocurriendo, que no se trata de empates políticos, y debemos ser cuidadosos respecto de este tema.
que si de una u otra manera empezamos a colocarle muchos otros elementos, se termina diluyendo en nada. Y eso no podemos permitirlo. Creo que es una oportunidad para el país. Creo que es una oportunidad para la democracia. Creo que es una oportunidad lo que está ocurriendo a propósito de la situación del Poder Judicial, que nos permite abordar temas mucho más profundos que hemos ido de una u otra manera chuteando hacia el futuro, como son los nombramientos y designaciones de las altas autoridades en distintos estamentos. Sí, ahí Pablo, quiero volver a algo que tú señalabas acá hace algunas semanas respecto del daño a la fe pública, ¿no? Porque esto, como dice Alejandra, es tan grave, pero además porque lesiona fuertemente la confianza en las instituciones y particularmente en la justicia, ¿no? Esto de que los ciudadanos confíen en que la justicia va a ser imparcial o que la justicia va a ser justa, ¿no? Por decirlo en términos como bien simples, y para poner algunos ejemplos, está en proceso algunos casos, por ejemplo, la posible nulidad del juicio del padre del senador Macaya, ¿no? Ahora hay un manto de duda respecto de la justicia en general, que sea lo que se resuelva, siempre va a haber esa cuestión como de, bueno, esto ocurrió porque hubo presiones para que esto se resolviera de un modo u otro, ¿no? ¿Cómo lo ves desde esa perspectiva? Y lo de que dice Alejandra de la oportunidad. Está la posibilidad de modificar el nombramiento, los nombramientos en el Poder Judicial, que ya lo anunció el ministro, va a ser a mediados de octubre. ¿Tú ves que hay algo más que se deba hacer, algún otro cambio institucional? ¿O crees que ahí está el meollo del problema? A ver, yo creo que en primer lugar lo que señalas tú, Monse, es cierto, y fue lo que yo dije hace un par de semanas atrás. El mayor problema de estos delitos, o estos presuntos delitos, podríamos señalarlo de esa manera, o estos hechos, es que dañan la fe pública. Y antes conversábamos de la situación de Perú, conversábamos de la situación de Latinoamérica, y que el daño ahí es un daño a la fe pública, un daño real. Si tú analizas el tema, estaba leyendo la semana pasada un libro respecto de la situación con cuando gana Milei, que nadie lo vio venir. Y no es un gana Milei, es un que se vayan todos. Y que veo este caudillo que es el que en contra de este todo, y por tanto gana. El antisistema. Y cuando empieza a ganar el antisistema, lo que más nos queda a nosotros es la democracia. Y por tanto es relevante que un hecho como este, por la trascendencia que tiene, que daña la fe pública y que al final, como dices tú, la gente no sabe si se falló porque era así o se falló porque alguien llamó por teléfono y que se fallara de esa manera. Yo tengo la mejor impresión del Ministerio Público. Me toca permanentemente estar en causas con ellos. Tengo la mejor impresión de los tribunales. Pero obviamente acá hay un problema, tanto en el proceso constitucional 1 como 2, había un consenso, donde en el 1, por lo menos que estuve yo, lo que no llegamos fue la fórmula. Había un consenso en que el proceso de nombramiento de los ministros, sobre todo la Suprema, y de los ministros en general, no resistía. Somos uno de los pocos países en el mundo que tenemos este sistema de nombramiento. Tenía que haber un organismo externo, donde nunca llegamos a un acuerdo cuál era el organismo externo. El Consejo de la Magistratura. Además, en ambos procesos son procesos constituyentes que son relativamente breves y cortos. Entonces, por tanto, tú no logras saber mucho. A nosotros siempre nos quedó algunas dudas respecto al sistema, por ejemplo, español, que tiene una serie de problemas actualmente, que hay muchos nombramientos que han quedado pendientes. Eso te genera también un problema. ¿Cuál era el mejor sistema? ¿Cómo había que hacer esto que participen? Sea bastante más técnico. Yo siempre le señalaba que creo que una fórmula buena y positiva son los tribunales ambientales. Los tribunales ambientales han tenido esto de que funcionan muy bien los currículos, funciona muy bien el sistema. Es difícil que tú digas, mira, ese ministro que está en tal tribunal no tiene idea de derecho ambiental. Es decir, son efectivamente sistemas que tienen que ser modificados. Esto del besa mano, besa el anillo es realmente impresentable.
Y te va generando una serie de situaciones al interior que muchas, con razón, pero yo te diría que la gran inmensa la mayoría de las veces sin ninguna razón, porque muchos de los que dicen, oye, llamé por teléfono, tengo influencia, no tienen ni una, porque trabajar en un gobierno, Alejandra, también, y en muchos casos la asignación de los jueces de primera instancia pasan, el primero la terna que queda, no hay ninguna llamada, y además son cargos súper rápidos, son tribunales chiquititos que se van moviendo muy rápido. El problema está más, como dijo el ministro el otro día, ministro de Justicia, agua arriba, pero acá yo creo que hay que modificar agua arriba y agua abajo, y creo que el sistema ya requiere de una modificación. Yo insisto que creo que es la única salida política viable, es generar un sistema de nombramiento distinto, darle a la ciudadanía esa señal de que estamos realmente tomando esto en serio. Pero lo que tiene que ver con las investigaciones en curso, que se llega hasta el último. No, esas tienen que llegar hasta el final, y aquí yo creo que es importante investigar todo, y es importante que todos puedan, aquí tenemos que confiar en la justicia. Y efectivamente acá hay que investigar todas las cosas que hayan que salir. Sí. Alejandra, yo no lo tengo para nada claro, pero bueno, quizás mi rol es preguntar, así que te pregunto. Respecto al sistema de nombramientos, y bajo la premisa, esta premisa que existe, ¿no? Esto como refrán, que echa la norma, echa la trampa, ¿no? Hay dos cosas al menos que yo veo que ocurren con el actual sistema de nombramientos, pero permíteme ampliarlo a un nivel más general, o sea, incluyendo la Corte Suprema dentro de otras instituciones de la República. En un primer caso, esta idea de que al participar los tres poderes del Estado se atenúa el riesgo de que prime el tráfico de influencia. Hemos visto en algunos casos, no quiero hablar de personas, sino de cargos, ¿no? Fiscal Nacional, Corte Suprema, que en vez de atenuarse el riesgo del tráfico de influencias parece incrementarse, ¿no? Y luego esta idea que también tiene en su origen muy buena intención, que es la de el pluralismo y la diversidad, que hace que muchas instituciones de la República terminen teniendo dinámicas de reproducción de las correlaciones de fuerzas al interior del sistema político. Y ahí vuelvo a pensar en la Corte Suprema, pero agrego el Consejo de Defensa del Estado, incluso organismos como el Directorio de Televisión Nacional, ¿no? Bueno, en esas dos dimensiones, ¿cómo ves que se podría recoger el diagnóstico para efectos de tener un sistema de nombramientos que, para no idealizarlo, seguramente no va a ser perfecto, pero que pueda ser al menos mejor que el que tenemos? Recordando a la presidenta Bachelet, dices tú, puede no ser perfecto, pero se acerca más. Sí. A ver, yo creo, lo primero, Patricio, es importante señalar, no existe un sistema de nombramientos y designaciones en el mundo que sea infalible. Vale decir, y solo pensemos lo que es Estados Unidos. Acuérdense, a propósito de las últimas designaciones que hace Trump al término de su gobierno, y cómo cambia las correlaciones de fuerza en la Corte Suprema, que permiten incluso derogar una ley a propósito del aborto de muchas décadas. Ahí son designaciones esencialmente políticas, incluso, y frente a la ciudadanía, sin que ello se recubra de elementos de academia o lo que fuere. En consecuencia, nosotros debemos, de acuerdo a nuestra tradición republicana, jurídica, es de más de un siglo, ¿no es cierto?, construir un sistema de esta manera. Y hay largo tiempo de debate, hay largo tiempo, porque este es un tema que no solo surge a propósito de este caso o del proceso de la convención en que participó Pablo. Esto es de mucha larga data. Los problemas de la convención, quisiera recordar, fue desde la supresión del nombre del capítulo propiamente tal, utilizando Poder Judicial, y eso daba a entender de que dejaba de ser un poder del Estado, y la integración del Consejo de la Magistratura, que fue cuántos vienen del propio Poder Judicial, cuántos externos, etcétera. Pero hay un consenso en nuestro país
consenso que participa la academia, las fuerzas políticas, con un debate de larga data y la propia Corte Suprema. Al menos en el caso del proceso constitucional del cual yo participé en la comisión experta, la Corte Suprema participó de distintos plenos haciendo sus presentaciones al respecto. Y lo que hacía suponer que era generar distintos órganos de tal manera de separar todos los procesos disciplinarios, el tema de financiamiento sin duda, de las nominaciones y designaciones. En consecuencia, yo creo que tenemos un elemento inicial que nos va a permitir tomar acuerdos en este sentido. A mí, la participación de los tres poderes del Estado en sí mismo no me parece un elemento negativo. Uh-huh. Lo que pasa es que yo tengo la convicción que en el proceso de nominación de posibles candidatos debe participar organismos como la academia, universidades, que permitan legítimamente que las fuerzas políticas apoyen a los de excelencia, de verdad. Uh-huh. Que los saquemos de los ciclos políticos propiamente tal. Ir generando designaciones en distintos tiempos. No podemos, Patricio, Monse, Pablo, volver a equiparar, en esta oportunidad me toca a mí, o te toca a ti como fuerza política, derecha, izquierda, centro. El país se merece, la sociedad se merece, y nuestra tradición jurídica se merece que sean de excelencia. En este país, distinguidos académicos, abogados, que cualquiera fuera más conservadores, menos conservadores, progresistas, de izquierdas o derechas, eran de excelencia. Si uno observa lo que era la Corte Suprema, los distintos organismos, el Tribunal Constitucional, eran de excelencia, comprometidos con pilares fundamentales de la democracia. Entonces, eso es y se puede, con compromisos políticos que son claros que hoy día se deben adoptar. Bien, tenemos que hacer una pausa. Pablo, no sé si quieres agregar algo. No, totalmente de acuerdo con lo que dijo Alejandra. No puedo estar más de acuerdo con lo que señaló. Ya, qué bueno que estén de acuerdo porque esto también tiene una arista política, ¿no? Y ahí no sé si van a estar tan de acuerdo. Y está involucrando específicamente, Pablo, a tu partido, ¿no? Eso es lo que se ha señalado en los últimos días por parte del ministro Chadwick, del exministro Chadwick, perdón, y también en el caso de Felipe Ward, ¿no? También exministro del segundo gobierno del presidente Piñera. Les propongo que abordemos este tema. Ayer estuvo el ministro Cordero sentado aquí en este asiento y él hacía alusión justamente a eso. Voy a citarlo. Decía, si el debate es político, lo jurídico no aplica, ¿no? Y apuntaba que un actor político, sea Chadwick, sea Juan Pérez, quien sea, debe dar explicaciones en el plano de lo político, independiente de lo que ocurra en el aspecto jurídico, ¿no? La interrogante ahí está abierta. Hacemos un breve corte cuando son las 9:01 y volvemos en unos instantes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país, diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Son las 9:05, continuamos en Radio Análisis aquí con Montserrat Rolano y con nuestros panelistas del día de hoy, Alejandra Krause y Pablo Tolosa. Pensaba cuando Pablo Tolosa le dice a Alejandra Krause que está completamente de acuerdo con ella, que si estuviéramos en Sin Filtros esto sería un fracaso absoluto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque la idea sería que los panelistas se despedazaran entre ellos, pero bueno, aquí lo que queremos es, se corresponde discrepar, pero por de pronto que cada una de las perspectivas contribuya a que podamos entender mejor lo que está ocurriendo. Y queremos entrar directamente a la deriva que planteaba Montserrat antes de la pausa, que es la deriva de Andrés Chadwick. Y quiero plantear de antemano, y le vamos a preguntar a Pablo primero, ya que es de su mismo partido, y siguiendo la línea argumental de Cordero, del ministro, que si uno se atara a la dimensión jurídica de esto, uno perfectamente podría decir, no vamos a opinar sobre esto hasta que no haya una sentencia judicial. Hay presunción de inocencia. Claro, presunción de inocencia, en fin. Pero primero, los tiempos de la política no son los de los procesos judiciales, y segundo, cuando ocurre para el otro lado no se actúa de la misma manera, pues porque cuando fue el caso convenio, y ahora me estoy acordando, Pablo, que te estoy preguntando más o menos lo mismo que la vez anterior, pero ha corrido mucha más agua bajo el puente, se señaló muy fuertemente para el lado del frente que tenían que rodar cabezas, que tenía que renunciar gente, que tenían que operar los órganos disciplinarios y así sucesivamente. Bueno, el silencio de Chile Vamos respecto a Andrés Chadwick, y cuando no, la defensa, ¿no? El silencio de Andrés Chadwick, yo creo. Y el silencio de Andrés Chadwick, además, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sé perfectamente que le estoy preguntando a un militante de la UDI sobre uno de los fundadores de la UDI. Sí, a ver, en primer lugar, no es fácil. Y no es fácil por quién es de quien estamos hablando, de Chadwick. Andrés Chadwick, de hecho, fue mi jefe. Yo fui cuando intendente, él era mi ministro de Interior. Y Andrés lo conozco hace muchos años también.
Y por tanto eso no es fácil. Y tal como dice la Monse, yo creo que acá son dos aristas distintas, o dos situaciones distintas, o dimensiones distintas, como dice el ministro Cordero. Un lado es el tema judicial, y en ese caso el tema judicial tiene que, no solo el tema del principio de la inocencia, que yo lo he sostenido también en el caso de, como querellante, en el caso de las fundaciones, sino que también yo diría que ahí en cierta forma se traslapan a ambas situaciones, en el sentido de que es necesario, y en eso estoy de acuerdo, de que Andrés Chadwick pueda dar una explicación un poco más allá de lo que se ha salido de un comunicado. Porque si efectivamente es solo la llamada telefónica que hizo primero yo creo que hay que aclarar ciertas cosas. Nadie hasta el altura del partido, ni antes ni después, puede discutir que entre Andrés Chadwick y Hermosilla había una amistad. Eso es base. El que venga ahora a decir, uy, no tenía idea, eso es mentira. Todos sabíamos que existía efectivamente un grado de amistad importante entre Andrés Chadwick y Luis Hermosilla. Eran socios, entre comillas, de una comunidad de techo en la misma oficina de abogados. Por tanto, que hay una relación entre ambos, eso obviamente no se puede discutir. Ahora, habiendo una comunidad de techo, no necesariamente tú tenés que saber qué está haciendo el otro. Porque así funcionan las comunidades de techo por lo pronto. Pero sin perjuicio de eso, efectivamente, y si la llamada telefónica que le hace en la CMF Andrés Chadwick es para objetos de conocer cuál es el procedimiento regulatorio, tal como el mismo Andrés Chadwick señala, no hay un problema y tampoco es susceptible de ley de lobby. Muchas veces los abogados llaman para saber, oye, ¿cuál es el procedimiento que tengo que seguir adelante? No necesariamente dime qué es lo que tengo que hacer, sino o qué tengo que decir, sino que cómo sigo acá hacia adelante. Esa es una cosa. Y por tanto ahí la justicia tiene que necesariamente investigar si esto es así, y por tanto también la CMF tendrá que dar una aclaración un poco más allá, porque aparecen que hay dos personas que supuestamente se le llamó a Augusto Iglesias, como también se le llamó a Piedrabuena. Por tanto ahí alguien tiene que salir, bueno, ¿cuál fue la comunicación respecto de eso? Eso es un tema. El otro tema es el tema político. Y en el caso del tema político, efectivamente, de hace un tiempo esta parte yo diría que poco posterior a la acusación que se le hizo a Andrés, Andrés se ha ido alejando un poco de la política, sigue teniendo por supuesto todo la influencia que tiene. De partida fue la persona más cercana al presidente Piñera. Se ha ido más a la academia, pero yo creo que efectivamente él tiene que dar una explicación un poco más allá de un simple comunicado, porque es necesario, vuelvo al inicio, es importante la fe pública. Es importante, y aquí obviamente tiene que haber un racionamiento en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Para dónde? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era mi relación? Y yo creo que en ese sentido es relevante que Andrés pueda, que el exministro Chadwick pueda dar su versión de los hechos, un poco más razonada respecto específicamente de lo que se ha conocido hasta ahora, que lo que sabemos hasta ahora, ninguno de ellos reviste la calidad o el delito. Pero sin perjuicio de eso, tal como lo dijo el ministro Cordero el día de ayer en esta radio, una cosa es la dimensión jurídica y otra es la dimensión política. Sí, bueno, esto genera, Alejandra, también que se exacerben los ánimos, ¿no? En el Congreso, que ya sabemos muchas veces no hay un clima de sosiego, ¿no? Sino que todo lo contrario. Ayer hubo una sesión en la Cámara de Diputados bastante tensa, donde parlamentarios oficialistas acusaron a Andrés Chadwick de ser parte de una red de corrupción de Hermosilla, cosa que es difícil afirmar, la verdad, ¿no? Cuando todavía no hemos tenido la versión del propio Andrés Chadwick, es un poco apresurado plantear eso desde mi perspectiva, pero ¿cómo lo ves tú, Alejandra, en el sentido de lo que estamos conversando, ¿no? Desde la parte política y todas las implicancias que eso genera?
A ver, como bien señalaba el ministro Cordero, y aquí ratifica el panel, estos hechos tienen dos aristas. Incluso la arista jurídica reviste algunas, digamos, tiene a su vez subaristas, porque está efectivamente el aspecto penal, pero no todo es delito, pero sí otros hechos pueden ser igualmente repudiables desde la ética, en ámbitos civiles, administrativos o lo que fueren, que no necesariamente sean constitutivos de delito. Saliéndome de esa perspectiva, lo primero que yo digo que en relación a la declaración que hace el exministro Chadwick el día de ayer, a mi juicio es una declaración, no aclara nada. A mi modesto entender, no aclara absolutamente nada respecto de su intervención, respecto a los alcances, más allá de decir si esto es lobby o no es lobby, digamos, sujeto o no sujeto a lobby, etcétera. Creo que no hay una aclaración, porque además el ministro Chadwick había sido de una u otra manera mencionado o aparece mencionado en estos miles y miles y millones de chat, de casi 1 millón de páginas, digamos, de reproducción en distintos temas, desde el pago de honorarios por parte de Luis Hermosilla, etcétera. Entonces, en consecuencia, creo que no aclara nada y me parece que el silencio no le hace bien ni a la figura de Andrés Chadwick, ni a su trayectoria, ni al legado del presidente Piñera. Lo digo así de claro, porque era la persona más cercana al presidente Piñera. En estas semanas he pensado, si el presidente Piñera estuviera vivo, ¿qué estaría pensando? ¿Cuáles habrían sido sus declaraciones? ¿Qué conductas habría tenido o declaraciones habría realizado? En consecuencia, creo que ahí hay un tema complejo respecto a una opción del silencio de Andrés Chadwick. Y sin duda, y yo creo que no decirlo no contribuye de una u otra manera al rol real de la política. Estos son hechos que afectan sin duda a fuerzas políticas relevantes y muy importantes en nuestro país, en este caso la derecha. Pero la razón más profunda es porque este país no acepta la corrupción. Si los temas de probidad son demasiado importantes como la fe pública, para la vida de las personas. Causa indignación la falta de probidad. Y llevamos mucho tiempo, Patricio, Monse, Pablo, escuchando hechos que afectan la probidad en los municipios. Hoy día estamos en esto que si uno volviera a escuchar ese audio, esa grabación de la reunión, de la inicial reunión, cuando se nombran a propósito de las facturas, a propósito de los hechos que se encarga, de pagos que deben ser realizados a funcionarios públicos, es demasiado, porque la ciudadanía no quiere corrupción, no acepta más la falta de probidad. Para la ciudadanía, la transparencia, la honestidad, el buen comportamiento en el ejercicio de la función pública es demasiado. Y eso es lo que debemos entender todos. Por eso, ni mantos de olvido, ni pactos de silencio, ni acuerdos espurios para tapar algo que ya no es posible. Causó escándalo de los convenios. Esto causa mucho más escándalo. El tema de las municipalidades es muy escandaloso. El municipio es la primera puerta de entrada para el ejercicio de la democracia para la ciudadanía. Ahí es la primera puerta de entrada para ver al Estado. Que existan personas vinculadas a distintos hechos contratados en distintos municipios no corresponde. Y por eso creo que en esto tenemos que ser tremendamente claros, todas las fuerzas políticas, todas, y un gran acuerdo en este sentido. Bueno, ¿algo que agregar, Pablo, o vamos? No, yo creo que no puedo estar más de acuerdo en el sentido que efectivamente aquí es un hecho grave.
y grave en el sentido de lo que tocamos, es decir, no es del tema jurídico, sino que el tema desde la fe pública. Y en eso es necesario que haya una transparencia. Yo escuchaba a Alejandra cuando contaba, cuando uno estaba escuchando el audio. El audio es escandaloso. Es escandaloso por el contexto. Es escandaloso también los correos, los chats. Porque no es solo lo que dicen los chats, es el hecho de que yo no borro los chats, porque me siento tan poderoso que a mí nunca me van a tocar. Es decir, y esa sensación es como que es algo que efectivamente caemos nuevamente en lo mismo. Cuando la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones, está muy cerca del que se vayan todos. Y eso es lo peor que nos puede pasar como país. No podemos llegar a eso. Y hay formas de ponerle atajo, y una forma de ponerle atajo efectivamente es que se sepa todo, que podamos hacer un gran... la palabra suena mal, acuerdo, porque no es un acuerdo de tapar, no es un acuerdo de levantemos la alfombra y no, porque un poco la Alejandra hablaba, y ayer venía escuchando, no me acuerdo dónde, o leía esto, pero antes veníamos del caso de la fundación el año pasado, pero el antepasado veníamos de otra, y el antepasado, es decir, que son muchos casos. Podemos llevar entre medio de los municipios. Entre medio de los municipios, es decir, ahora, el tema de los municipios es algo que es transversal a todos los partidos y es transversal a todas las épocas. En todos los minutos aparece un municipio nuevo. Y como dice la Alejandra, el municipio es la primera entrada que tiene la ciudadanía y recursos que son generalmente un municipio escaso. Y son escandalosos las situaciones que ocurren en los municipios. Yo creo que acá debiésemos dar un paso más adelante. Yo creo que a los municipios se les debería exigir, por ejemplo, tener efectivamente normas de compliance. Es decir, deberían haber un office de compliance dentro de un municipio independiente que esté vigilando permanentemente qué está pasando. Son muchos recursos que tienen que estar destinados a las personas más vulnerables y a financiar a cualquier parte. Sí. Bueno, quería llevarlos a otro tema que tiene que ver con una fecha puntual, pero que tiene que ver con otro trasfondo, que es nuestra relación con conceptos o principios como la democracia y los derechos humanos. Ayer hubo una nueva conmemoración del golpe. Y una cosa que aprecio, lo quiero plantear desde el mero lugar que me corresponde como persona que tiene una opinión, es que se ven señales de que se está diluyendo, si es que alguna vez lo hubo, quizás nunca lo hubo, un consenso respecto a cuestiones básicas como el respeto a la democracia y los derechos humanos. Digo, en algunos casos, para tratar de ser lo más precisos posibles. El año pasado, durante varios meses, estuvimos discutiendo de hasta qué punto había ámbitos que eran propios de la legítima opinión y por lo tanto de las diferencias políticas y en cuáles puntos se debía exigir una adhesión a ciertos principios de carácter universal o general. Quiero poner un ejemplo. El año pasado salió el libro de Daniel Monsuy, que es un libro que desde la derecha tiene una mirada muy crítica del gobierno de Allende y de la Unidad Popular. Eso abrió mucha discusión y uno entiende que respecto a ese gobierno, como respecto a cualquier otro, todas las opiniones forman parte del juego democrático, ¿no? Pero luego viene la pregunta de si se puede o no celebrar el golpe, ¿no? Si se pueden relativizar o no las violaciones a los derechos humanos. Y ayer al menos ocurrieron un par de cosas. Primero, este video de la Juventud Republicana que proliferó por todas partes, donde se celebra, literalmente estoy citando las palabras del golpe, sabiendo todo lo que pasó después, además. Quizás los que lo celebraron ese mismo día, cuando estaba ocurriendo, podrían argumentar a su favor que no sabían lo que pasó después. En este caso todos sabemos lo que pasó después. Y por el otro lado, esta controversia en la tarde, cuando se quiso hacer un homenaje a las víctimas de la dictadura, en la que, aferrándose a un elemento de carácter administrativo que igual es formalmente irrefutable, ¿no? Que es que no se pueden sostener carteles en la sala mientras se está discutiendo. Las bancadas de oposición, pero particularmente el Partido Republicano, se opusieron a que los parlamentarios pudieran sostener carteles con los rostros de las víctimas de la dictadura. Bueno, ese es el clima en el que se dio la conmemoración de ayer. Quería preguntarles cómo lo ven y cómo ha ido evolucionando nuestro país en este 11 de septiembre,
que nunca es igual a otro, entre otras cosas porque, aunque aparentemente estamos hablando del pasado, siempre estamos hablando del presente y del futuro. Alejandra. Qué bien lo dices, Patricio, en la parte final, que de alguna manera condensa. Estamos hablando de hace 51 años, pero al final es el presente. Además, yo soy una convencida de que de una u otra manera nuestra historia nos va moldeando, más allá de que un país sin memoria. Pero a mí Patricio, Montse, Pablo, yo siento que en estos últimos años hemos tenido un retroceso. Habíamos caminado con dificultad, sin duda, con dificultad a construir consenso. Más allá, ¿no es cierto?, de consensos iniciales, a propósito del informe de la Comisión Rettig, el memorial de los detenidos desaparecidos, todo esto impulsado en el gobierno del presidente Aylwin, pero habíamos ido transitando en la búsqueda, la Comisión Balich, la búsqueda de la verdad, el no sesgar, digamos, no bajar los brazos respecto de la misma. Y el propio presidente Piñera, no olvidar, el presidente Piñera hizo aseveraciones, hizo compromisos en torno a la búsqueda de la verdad, los cómplices pasivos, en consecuencia, y declaraciones respecto a las cuales yo sí, efectivamente, le creía y le creo al expresidente Piñera en el sentido de su adhesión irrestricta al respeto a los derechos humanos. Sin embargo, fuimos transitando, se frena, se nos polariza, aparecen estas fuerzas ultra, particularmente de ultraderecha, en que empiezan a instalar un discurso y el video de ayer es vergonzoso, es escandaloso. Celebrar, establecer que es legítimo la intervención militar, etc. Eso es un retroceso y creo que en eso no podemos perdernos, porque eso alimenta que otros puedan sostener posiciones ultras en el sentido contrario. En consecuencia, yo creo que en esto debemos volver a ratificar nuestra adhesión irrestricta al respeto de los derechos humanos en todo lugar, en toda circunstancia. Que el discurso negacionista, el discurso político violento, porque atenta contra la verdad, por eso es violento, que atenta contra la verdad, contra la dignidad de las personas buscando justicia, eso no es admisible en un país y en estos tiempos. Las próximas generaciones nos lo van a agradecer. Requerimos un país reencontrado en paz y verdad. Y en eso creo que nadie debe renunciar a ese digamos, adhesión irrestricta a la verdad y al respeto de los derechos humanos. Los republicanos no pueden instalar, para hablarle a su nicho, situaciones que nos separan, que profundizan nuestra polarización. No debemos aceptarlo. Sí, ahí Pablo te hago la pregunta si crees que efectivamente hay un retroceso, si uno compara los discursos de los 40 años, ¿no? Y de este acto que hizo el presidente Piñera, evidentemente hay un cambio de tono que es muy evidente. Y segundo, como comentario, porque yo creo que a propósito de lo que dices tú, es distinto tener una legítima crítica política, considerar que el gobierno de Salvador Allende fue lo peor, ¿no? Uno puede tener sus consideraciones que son legítimas, pero otra cosa es la falta de humanidad, ¿no? Que es lo que yo por lo menos observé ayer. Por ejemplo, parlamentario, y lo voy a citar al diputado Cristian Araya, posteó una foto en sus redes sociales con representantes de las víctimas, porque además en el Congreso hay hijos de detenidos desaparecidos, ¿no? La diputada Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo, con las fotos de sus padres, ¿no? Ni siquiera de una persona X. Y él posteando una foto como diciendo el Congreso no es un circo, pero está lleno de payasos, ¿no? Con estas personas portando sus fotos. Luego la diputada Camila Flores con 2 diputados del Partido Republicano diciendo estamos celebrando, adivinen qué estamos celebrando, ¿no? Y ahí uno se pregunta si es que estos discursos son admisibles, ¿no? En un país democrático y que aspira también a
llegar a ciertos acuerdos básicos, ¿no? Si no, tampoco es algo muy... tampoco se espera algo, digamos, más elaborado que eso. ¿Cómo lo ves, Pablo? ¿Crees que hay un retroceso? Yo creo que en primer lugar... siento que después del 18 de octubre en cierta forma se genera una polarización mayor en el país. Siento también que hay un retroceso y yo creo que acá hay que dividir las cosas. Yo por un lado, específicamente en el tema, por ejemplo, que dice en la mañana o cita por ahí el diputado Benavente. Gustavo señala en su oportunidad, mira, el golpe militar era inevitable en el proceso histórico que se vivía. Ahora, y en eso puedo estar absolutamente de acuerdo. Yo no nací en esa época en todo caso, pero puedo estar totalmente de acuerdo. Por tanto, lo que yo sé, lo que he leído y lo que me han contado. No lo he vivido, miento, sí, tenía 2 años. Me estaba bajando 2 años la edad. Eso es un tema. La legítima diferencia que tú puedes tener desde el punto de vista de la visión histórica del gobierno de Salvador Allende, la legítima diferencia que tú puedes tener del gobierno de Augusto Pinochet. Ahora hay una cosa que no corresponde, que es que yo puedo justificar que no había otra forma de que en ese tiempo, lo que parafrasea el presidente Boric, los problemas de democracia se resuelven con más democracia. Al parecer en ese momento no había otra opción que esta salida. Una cosa es eso, pero otra cosa es que yo pueda aceptar la violación de los derechos humanos. Y eso es inaceptable. Es decir, hay cosas que son, un poco lo dijiste tú, oye, yo puedo celebrar la situación del 11, pero yo no puedo celebrar la violación de los derechos humanos. Pero es que ocurrieron ese mismo día las violaciones. No, por eso te digo, si tú lo pudieses es indivisible porque el golpe viene, o sea, viene con el PAC, por decirlo de alguna manera. Es un PAC, pero en todo caso, yo te puedo decir ya, hoy era inevitable. Ok, lo que es evitable son las violaciones de derechos humanos. Lo que es evitable y lo que no puede ocurrir es que yo... y un poco volviendo atrás, que no tiene nada que ver con lo que conversábamos. Cuando es en contra de mi sector, soy súper benevolente. Cuando es en contra del otro, soy súper, lo ataco. Y viceversa. Las violaciones de los derechos humanos son inadmisibles en todo régimen político, de derecha o izquierda. El sentido de juntarnos como sociedad, que somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos hechos que son de la naturaleza. Y eso son inalienables respecto de una posición política u otra posición política. Es decir, creo que lo que en ese sentido con la señora Alejandra, que alguien pueda festinar con respecto a esta situación es inaceptable. Murieron personas. El número es absolutamente irrelevante. Puede ser 1 o 1.000 millones. Pero la vida es tan relevante de 1 como de 1.000 millones. Por tanto, es inaceptable desde mi punto de vista que existan violaciones de derechos humanos. Es inaceptable que situaciones que son evidentemente políticas se resuelvan por violencia. Porque eso no corresponde. Nos tenemos que dar mínimos, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con la Alejandra, en el sentido de que y un poco lo hiciste tú, Monse. Creo que hemos tenido un retroceso. Creo que esto de generar estas posiciones cada vez más encontradas. Yo soy reacio al negacionismo. Yo soy una posición lo más democrática, que todo el mundo tiene derecho a decir lo que exprese y lo que quiera decir, bajo ciertas normas. Siempre con respeto, siempre pensando que el otro es un ser humano. Yo le puedo decir lo que quiera, pero siempre pensando en que ahí hay un ser humano. Ese por lo menos es mi posición. Por tanto, establecer, oye, no se puede hablar de esto. No, tú puedes hablar de lo que tú quieras. Estamos en una democracia que se ha ido consolidando, que hay que cuidarla. Por eso también el tema de la situación de los audios de Hermosilla, por eso el tema de etcétera, las municipalidades son inaceptables. La democracia se basa y es el sistema más perfecto que tenemos hasta el momento, de imperfecciones, en la cual el ser humano puede expresar su libertad. Y bajo ese punto de vista hay que tener ciertos mínimos. Y ciertos mínimos es
la persona humana. Por supuesto que sí. Bueno, lo bueno es que estas cosas las podemos conversar, ¿no? Como tú decías, las podemos conversar abiertamente. No nos queda tiempo, porque esto da para hablar como 3 horas más, pero no puedo evitar dejarla ahí, Pablo, para que lo retomemos en una próxima ocasión. Segundo, esto, ¿qué es un argumento? Yo tampoco, este argumento de que se puede dividir el golpe de lo que pasó después, yo quiero ser literal en esto. Hay gente que fue detenida en el Palacio de la Moneda en la mañana del 11 de septiembre del 73 y fue torturada y hecha a desaparecer. O sea, hay una cuestión ahí que en términos cronológicos parece indivisible, ¿no? O sea, y lo decía el presidente también en su discurso, que fue tema del año pasado. Sí, pues. Y el segundo punto, pero no vamos a alcanzar a desarrollarlo tampoco, es que en mi consideración el sector que ha hecho menos autocrítica ha sido la derecha. Respecto a los hechos previos, que eran los que tú comentabas, porque la izquierda hizo un largo trabajo político y teórico incluso de autocrítica durante la dictadura y en el exilio en muchos casos. En el caso de la democracia cristiana, Alejandra fue el mismo presidente Undurraga quien dijo el año pasado que en términos históricos la democracia cristiana se sentía más representada por la Carta de los 13 que por la posición oficial del partido. O sea, hay todo un trabajo de lectura respecto a las condiciones previas, que yo estoy completamente de acuerdo que no se pueden soslayar, pero uno no ha visto en la derecha eso. Yo creo que un minuto, Pablo, sí. pero tengo yo creo que sí. Es justo para ti, porque esto da para hablar mucho rato. No, yo creo que sí. Yo creo que hemos hecho un análisis. Yo creo que análisis cada vez son más profundos, pero yo creo que sí se ha hecho un análisis. Yo creo que el hecho, la situación de la Convención de los 40 años con el presidente Piñera se hizo un análisis. Ahí hubo un cuento. Pero un poco le decía Alejandra, que yo a partir del 18 de octubre como que se cortó, como que volvimos a polarizar. Y eso creo que no es lo que no es razonable, creo que no es justificable, y es quizá violento para muchas personas ver el video de la juventud de Partido Republicano. Sí, bueno, ayer Cristian Perducé... Porque a la larga tú estás hablando de generaciones totalmente distintas. Claro. Son unos cabros chicos. Desde ese punto de vista no vieron absolutamente nada. No estuvieron en ninguno de estos gobiernos. Sí, bueno, en la línea de lo que tú dices, Pablo, ayer Cristian Perducé, consejero del INDH, planteaba que desde su punto de vista, desde su percepción, en la derecha hay una posición mayoritaria que ha tomado distancia, ¿no?, con el pinochetismo, por decirlo así. Es su percepción, es parte también de los análisis que se hacen en estas fechas tan importantes. Alejandra Kraus, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Que estén muy bien. Y muchas gracias a ustedes por invitarme. Feliz. Y Pablo Tolosa, un gusto como siempre. Muchísimas gracias por invitarme y un gusto haber estado con Alejandra. Bueno, gracias Pablo, gracias Alejandra. Vamos a un súper breve alto, nos pasamos un poquito, le pedimos disculpas al bloque posterior, a Claudia y nuestros próximos entrevistados. Vamos y volvemos.